A Dios el Padre muéstranos, y al Hijo eterno Redentor, con ellos Santo Espíritu, recibe nuestra adoración. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Y qué? Pedro tiene nuestra atención hablando del cumplimiento de grandes profecías, un mensaje que encaja bien con lo que la gente había visto y oído en aquel día de Pentecostés. Cuando vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, predicando con una autoridad que no debería pertenecer a un pescador galileo, Pedro nos habla del Espíritu de Dios, quien viene para llenar a toda la gente. Pedro nos habla de prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor del humo, y que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Es impresionante, emocionante, temeroso. Y finalmente, Pedro nos promete que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Muy bien, cuénteme más. Pero aquí la lectura termina. ¿Y qué? Nuestra lectura desde el libro de Hechos termina en un lugar que nos deja con preguntas pendientes, preguntas muy importantes. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Bueno, nos suena bien, pero queremos saber un poco más, ¿no? Invocar el nombre del Señor nos parece fácil al principio, pero ¿qué es este nombre que tenemos que invocar? ¿Y qué quiere decir invocarlo? ¿Cómo debemos hacerlo? Por ejemplo, en este día de Pentecostés, ¿en cuál idioma? O tal vez no. Tal vez tú no tienes preguntas. Hoy en el mundo hay muchos que dicen que no quieren oír nada de esta locura cristiana, que la cristiandad no les importa ni un poco. El ateísmo y el escepticismo que han existido siempre hoy son filosofías crecientes, con mucha influencia en la sociedad occidental. Creo que la verdad en muchos casos es que los ateos están fingiendo su fuerte confianza de que Dios no exista. Pero también creo que otros están convencidos en su ateísmo. ¿Qué oremos para todos los que, fingiendo o no, niegan la existencia de Dios? Pero seguramente no podría ser tal pensamientos entre nosotros. ¿O sí? ¿Entre nosotros? Sí, claro que sí, es posible, aún aquí, porque el creer que la palabra de Dios es fiel y verdadero siempre ha sido difícil, y no somos inmunes a la propaganda atea. Muchas personas fuera de la iglesia fingen que no le importa la cuestión de salvación. También está fingiendo los cristianos que niegan que nunca han experimentado duda. Señor, yo creo, ayúdame con mi incredulidad. Así confiesa un hombre a Jesús en Marcos 9:24. Esto es una oración verdadera de un cristiano viviendo entre la fe
y la eternidad. Entonces sí, por duda o por ignorancia o por haber escuchado varios maestros cristianos enseñando cosas muy diferentes, incluso contrarias, es normal que tengamos preguntas para Pedro. Y la buena noticia es que Pedro y el resto del Nuevo Testamento no nos dejan huérfanos. No nos dejan sin respuesta, que nos dé confianza que Dios es nuestro Padre amoroso. Entonces enfrentemos nuestras dudas juntos, intentando encontrar respuestas fieles y consoladoras. Primero tal vez la pregunta, ¿por qué hay una necesidad de salvación? Puede parecer una pregunta demasiado sencilla, pero es imprescindible saber la respuesta correcta. Cuando la vida es dura, es fácil creer que tenemos problemas que no podemos superar, como la muerte, como el odio entre naciones o entre hombres y aún entre miembros de la misma familia. Cuando experimentamos injusticias fuertes o sufrimiento profundo, no dudamos en la necesidad de ser salvos. Pero cuando la vida es tranquila, cuando el estómago está lleno de buena comida y la futura nos parece controlada, entonces no es tan claro que necesitamos un Salvador. Además, para verdaderamente entender nuestra necesidad, el Espíritu tiene que enseñarnos la profundidad de nuestro pecado y la ira de Dios contra nosotros como pecadores. Finalmente, este entendimiento de pecado solo viene por saber y entender lo que pasó en la cruz de Cristo. Allí nos está revelado la severidad de nuestra situación, el porqué de la necesidad de ser salvo. Otra pregunta pudiera ser, ¿quién es este Señor? El entendimiento correcto y pleno de nuestra necesidad de ser salvos viene de la cruz. Pero eso no quiere decir que las otras religiones no enseñen ninguna necesidad de salvación. Hay muchas religiones ofreciendo otros salvadores u otros modos de salvación. Entonces algunos van a preguntar, ¿quién es este Señor? ¿Por qué deberíamos invocar a Él y no a otro Dios? Para responder, tenemos que arriesgar entrar en una polémica, una discusión, porque un rasgo del mensaje cristiano es que el Señor Dios de la fe cristiana atreve a entrar en la historia humana. El Señor que debemos invocar es el Señor que eligió desarrollar su plan de salvación a través de un hombre específico y un pueblo histórico. Abraham y sus descendientes, el pueblo de Israel. Además, aun si alguien puede descartar esta historia antigua como fábula, no es tan fácil ignorar el simiente de la promesa, el descendiente único de Abraham, Jesucristo, quien fue crucificado bajo Poncio Pilatos, una figura histórica. Con la afirmación de la historicidad de la fe cristiana, el Señor, sus predicadores y cada creyente confesando y invocando su nombre, desafían a los escépticos. Vayan, intenten probar que Cristo y su cruz es un mito. Refuten, si pueden, los evangelios y el libro de Hechos y las cartas de Pablo y Juan y Pedro por demostrar que sean llenos de errores. Y buena suerte en este trabajo. Porque cualquier persona quien investiga la historia honestamente va a encontrar evidencia abrumadora de que había un hombre, Jesús de Nazaret, que fue crucificado y luego, arriesgando sus vidas, sus seguidores predicaron su resurrección como la plena revelación de la salvación del único Dios verdadero. Este reconocimiento no es todavía la fe salvadora. Pero llegar a saber el hecho que durante 2000 años el mundo ha sido intentando refutar sin éxito la historicidad del relato cristiano es de verdad una buena preparación para recibir la fe.
Por lo tanto, continuamente, día tras día, por diferentes razones, hay personas llevadas a otra pregunta. La proclamación de la iglesia sobre el pecado y la necesidad de ser salvo, y sobre la identidad de Dios revelado en Cristo, causan que personas preguntan, ¿cómo exactamente se llama este Señor Dios? Para que podamos invocarle correctamente. Es decir, hay tantos nombres bíblicos para Dios. ¿Hay un solo nombre que tenemos que invocar para ser salvos? La respuesta es sí, pero no. O tal vez mejor no, pero sí. Lo que quiero decir es que sí, finalmente hay un nombre especial. Un nombre de Dios más elevado que todos sus otros nombres. Al mismo tiempo, invocar al Señor Dios, o a Jehová de los ejércitos, o al Dios de Abraham, Isaac y Jacobo, o al Dios de Israel, no es diferente que invocar a Jesús de Nazaret, u orar el Padre Nuestro, o rezar al Espíritu Santo. Todos son el mismo Dios. Lo importante es que conozcamos y confiemos en la historia fantástica de la salvación, la que nos es contada por Dios en toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis. El relato de la obra de Dios, la que culmina en la vida, crucifixión, muerte y resurrección de Jesucristo, el hombre quien es también el Hijo de Dios. En Jesús, crucificado y resucitado, hay plena salvación para todos. Salvación recibida gratuitamente a través de la fe en Él. Fe que recibe el pleno perdón de pecados ganado por Jesús. Todo eso está contenido en el nombre mayor de Dios. El nombre que identifica el misterio de quién es Dios y cómo es Dios. Y también el nombre que nos da un bosquejo de la obra salvadora. Porque confiando en Cristo Jesús, por el poder del Espíritu Santo, todo aquel que invocare en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo serán salvos. ¿Cómo puede ser tan sencillo? Bueno, por un lado, no es sencillo. La obra salvadora de Dios no fue fácil, costó un precio inestimable. La humillación del eterno Hijo de Dios, su sufrimiento y muerte bajo el castigo de su propio Padre, la condenación del único hombre bueno, el único ser humano sin pecado, puro y bueno 100%, castigado en nuestro lugar. No es una cosa leve oír la verdad amarga que todo esto fue por causa de mis pecados y vuestros pecados, los pecados de todos. Pero mientras el logro de la salvación no fue sencillo, recibirlo es sencillo para nosotros porque es puro don. Fue necesario hacerlo sencillo para nosotros, puesto que no pudimos ofrecer la vida santa y pura necesaria para ganar nuestra salvación. Por nuestra parte, estuvimos sin esperanza. Pero Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, prometió por su santo nombre que habría salvación. Comprometido a su promesa de redimir un pueblo para la eternidad, el Señor ha hecho todo. Entonces, una pregunta final. ¿Cómo puedo yo estar seguro de que esta salvación es para mí? Bueno, no puedo ofrecer mejor consejo de que sigas escuchando al sermón de Pedro. Hoy en la lectura de Hechos solo escuchamos la primera parte de este famoso sermón de Pentecostés. Pedro sigue hablando y recordando a sus oyentes de toda la historia de salvación. Y finalmente, cuando llegó Pedro al punto de declarar la culpabilidad de todos por la crucifixión y muerte de Jesucristo, el Hijo de Dios, toda la congregación fue compungida al corazón, consciente de su culpa y su condenación merecida. Hermanos, ¿qué haremos?, pidió la multitud. Y San Pedro respondió: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos,
y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Esta promesa es tu promesa. Dios te ha llamado poniendo su nombre sobre ti para que tú puedas invocar a Él. Estás bautizado. Has recibido el nombre del Padre y el Hijo y del Espíritu Santo. El nombre del Señor derramado sobre tu cuerpo y sobre tu alma, limpiándote de todos tus pecados. Por si acaso hay alguien aquí hoy que no ha recibido este don de dones, que es el bautismo, debemos hablar después de la liturgia y organizarlo pronto. Porque por el acto de Dios, hecho en el bautismo, tenemos la respuesta de todas las dudas y la solución de todos los dolores y pecados y fracasos. Recuerda tu bautismo y utilizando el nombre recibido en ello, invoca al Señor. Reclama sus promesas y descansa en la paz y el amor y el perdón y la vida eterna que son tuyas. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.